actividades hice Dale. hasta ahora, pero hay mucho también por discutir. Gracias, Nacho. Ahí volvemos. Seguro. Y De una nada. de las novedades del día es un ajuste. Se dan de baja ¿cuántos empleos? 7.000 empleos, Pancho. 7.000 empleos. Sí, es una cifra no oficial, podríamos decir, porque el gobierno en ningún momento confirmó cifras. Cuando uno en el fin de semana consultaba, te admitían que esto iba a suceder, efectivamente, acá lo vemos, pero en ningún momento querían dar cifra. La cifra es alrededor de 7.000, al menos 7.000 empleos. ¿Cuáles son estos empleos? Bueno, los que se contrataron, los contratos que empezaron el 1 de enero del 2023. Es decir, los que al día de hoy no registraban mayor antigüedad que esa. En el Estado, ¿no? Obviamente. Son contratos que se iniciaron en el último año de gestión de Alberto Fernández y que este gobierno decidió empezar con el recorte por ahí. ¿Eso es dar de baja o revisar? No, eso es dar de baja. Dar de baja. O sea, es decir, suponemos que esos 7.000 no sí. le sirven al Estado, digamos. Claro, de movida consideran que no, que ya es el primer recorte. A ver, estos contratos tienen una característica y es que duran un año. Se van renovando. Históricamente los contratos en el Estado se van renovando. Lo que decide el gobierno es no renovarlos, los deja caer. Entonces ya automáticamente hay 7.000 personas o más que quedaron afuera. O sea, su trabajo era hasta el 31 de diciembre y ahí se iba a renovar, todo indicaba, por otro periodo más. Bueno, eso cayó. Lo firmó Milei ayer, o sea, a las 12 de la noche se publicó en el boletín oficial este nuevo decreto, que efectivamente no renueva contratos dados el último año. Decíamos son alrededor de 7.000, pero contempla excepciones. Y esto lo recalcaban incluso personas que están afectadas o alcanzadas por este tipo de decisiones. Bueno, ¿cuáles son estas excepciones? Básicamente son para personas que entran por cupos especiales, ¿no? O sea, hay personas que entran por ahí por el cupo trans o por el cupo de discapacidad, que su contrato empezó el 1 de enero del 2023 y vencía ahora, pero eso no se va a caer. Ese contrato se va a renovar. Es una excepción que se hace a esta decisión. Recordemos, Cecilia, que en el Estado hay muchos contratados bajo lo que se llama Ley Marco del Empleo Público. Exactamente. Que no es planta permanente. No es planta permanente. Pero hay gente que está hace 17 años, exactamente. 18, con esa Ley Marco. De hecho, los sindicatos dicen que en el gobierno de Alberto Fernández se incumplió con lo que iba a suceder, que habían tenido una serie de reuniones con el presidente, con el entonces jefe de gabinete Santiago Cafiero, el primer jefe de gabinete de Alberto Fernández, donde se había acordado que iba a haber 30.000 pases a planta. Porque decían, hay gente que está en condiciones, porque tiene más de 5 años de antigüedad en el Estado, con estos contratos, que a los 5 años está en condiciones de concursar y pasar a planta. Y lo que los gremios dicen es que de estos 30.000 contratos que iban a pasar a planta mediante concurso, se incumplió por parte de la administración de Alberto Fernández y solo pasaron 9.000 de esos 30.000. Entonces dicen hay una situación de irregularidad en la que el Estado sigue manteniendo a gente con contrato cuando ya debería haber podido rendir el examen y pasar a planta. Eso. Es como una doble contradicción, porque primero hay gente que realmente hace un trabajo relevante para el Estado, que está contratada irregularmente con esta Ley Marco, y al revés, gente que por ahí es un cargo político que tiene planta permanente. Exactamente. ¿Cómo se depura eso? No lo sé. Bueno, es muy difícil realmente lo que tienen por delante, al menos eso es lo que va a buscar hacer supuestamente en el correr de los próximos 90 días, 3 meses a partir del 1 de enero, el gobierno de Javier Milei. Lo que dicen, lo dice en la norma que se oficializó esta medianoche, es que a partir de ahora, digamos, una primera parte es esta eliminación de estos 7.000 contratos, pero después cada área, cada jefe de cada sector, de cada jurisdicción, va a evaluar quiénes de las personas que tiene en su área pueden seguir o deben seguir y quiénes no. Esto ya te adelanto, Pancho, también va a traer planteos de los gremios porque dicen que es una situación irregular, apuntan precisamente a esta falta de pase a planta que te mencionaba antes, pero hay 90 días y que cada jefe va a tener que informar de su plantilla de empleados cuáles sostiene, cuáles no, y en el caso de sostenerlo, decir por qué cree que ese trabajo merece continuar, digamos. Claro. Es muy, polémico en el sentido, a ver, va a quedar muy a merced de cada jefe de área. Va a tener que reportarle al jefe de gabinete, a Nicolás Posse, es quien va a recibir los informes de cada sector. Digo, lo que se evalúa a partir de ahora son todas las esferas del Estado.
o sea, Claro. de la Administración Sí, Nacional. lo que hay que decir también que el Estado argentino está sobredimensionado. Desde 2002 para acá se sumó 1 millón de empleados públicos. Y lo que hay que hacer es, caso por caso, a ver quién está haciendo, quién está cumpliendo funciones y quién no. Y ellos siguen insistiendo también en la variable de la presencialidad, ¿no? Que fue algo que instauraron la primera semana, donde se habló de la vuelta a la presencialidad. Ellos creen que esa exigencia de volver a estar 8 horas en un puesto de trabajo físicamente va a hacer, o que ya estaría haciendo, que muchas personas automáticamente dejen de asistir, porque lo que ellos dicen desde el gobierno es: hay muchos chocolates Rigau por Julio II Chocolate Rigau, empleado de la legislatura bonaerense, y ellos dicen: hay mucha de esa gente que tiene un curro, lo llaman así, un curro en el Estado, y por otro lado tienen su trabajo, su emprendimiento, y no van a los lugares. Entonces, con esta exigencia de presencialidad, creen que va a poder caer un 10% más de lo que deberían recortar. Déjame sumar a Carlos Fara. Gracias, Carlos, por venir. ¿Cómo ves este ajuste? Varias veces se ha hablado en la Argentina de que hay que depurar la plantilla de empleados públicos. Al final, en general, siempre hay amparos, queda la nada. ¿Cómo estás viendo esto? Bueno, primero, viste que hay algunas cuestiones que no tienen tanto que ver con la cantidad, sino que tienen que ver con lo simbólico, ¿no? En definitiva, digamos, hoy circulaba la cifra de 7.000 contratos. Obviamente no le van a hacer mella, digamos, al número del déficit fiscal, pero ayuda totalmente, eso sin lugar a duda. Lo que pasa es que, bueno, en Argentina, digamos, estamos con el tema de la estabilidad de los empleados públicos, lo cual hay un tema legal complejo, sin duda. Pero hay maneras y maneras. En los 90 se hizo, ¿viste? Se hizo bastante. Hay sistemas de retiro, puede haber sistemas de retiro voluntario, puede haber un montón de alternativas, digamos, que limpien la planta sin que necesariamente, o sea, como que algunos, hasta porque no le actualizan tanto el salario, también los van ganando por cansancio, ¿no? Porque se buscan otro tipo de ingreso, ¿no? Llega un punto en que conviene más buscar otro, eso es un poco a lo que apunta el gobierno. Totalmente. Veremos cómo sigue eso. Bueno, y desde ya, por esta razón y por otras, la calle va a ser tema de debate y discusión en estos días. Va a hablar en un ratito Patricia Bullrich. No sé si está ya Carola Suárez. Carola, buen día. Hola, Pancho.